todas. Muchas gracias. Y aquí estamos, una vez más. Bienvenidos, saludándolos desde este hermoso espacio de celebración de nuestros 10 años de Casa Latina. Hoy estamos aquí reunidos para hablar de uno de nuestros más importantes propósitos y retos en este trabajo de convertir el planeta en una gran aldea sustentable, amorosa y cuidadosa con su gran madre. Entonces, hoy esta agenda que traemos es sobre los derechos de la madre tierra. Bienvenidos todos una vez más a poder hablar de esto y pues agradecemos a todos su participación, que vengan y que se integren a este círculo también. Estamos abriendo grandes invitaciones. Entonces, bueno, para abrir este espacio desde la energía y desde la conexión, vamos a invitar a Vero Sacta para que ella nos haga una linda introducción energética a este momento del día. Bienvenida, Vero. Gracias, Yulu, y gracias a todo el equipo de DMTN de Casa Latina. Qué lindo estar participando en este eco, para que suene profundamente en nuestros corazones. Y desde el equipo de DMTN les mandamos un fuerte abrazo y queremos invocar a las fuerzas de la tierra para iniciar esta tarde, porque son esas fuerzas de la tierra los que nos inspiran a caminar y a estar juntos en este círculo. Así que en este instante respiramos profundamente. Aquietamos el corazón. Y vamos llegando poco a poco a este fuego que se aviva de Casa Latina. Nos sentimos alrededor del círculo. Nos sentimos parte de la tierra, la madre tierra, la que habita en nuestro interior, la que con cada respiración nos comparte su abundancia, nos comparte su ser interno, sus aguas profundas, sus montañas altas, nevadas, la profundidad de los océanos, los animales que la habitan, los jaguares, los cóndores, las águilas, los pumas, las jaguares, los seres poderosos de cada territorio que caminan en los bosques y en las selvas. Estamos aquí para encontrarnos con esa esencia profunda de este superorganismo vivo, la Madre Tierra. Y desde ahí nos conectamos con este ser, reconociendo que cada gen, que cada célula que corre en nuestro interior es parte profunda de este ser, reconociendo que estamos conectados con todo su tejido vivo, que somos parte de ella. Cada uno llámela como quiera, como es su tradición, como es su lengua, como es su linaje ancestral, como es su conocimiento. Pachamama, llámela a su corazón. Gaia, siéntala en su ser. Tonantzin, que acompañe en nuestros rezos. Mapuñuque, que llegue con la fortaleza de los territorios del sur. Y así cada lengua que llama a esta fuerza de la vida, que en este instante nos acompañe. Reconocemos que somos pertenecientes a su ser, que se abre para que podamos habitar en ella. Y desde allí saludamos a todos los rumbos, a todas las direcciones, y nos reconocemos como parte de esta gran familia, hijos e hijas de la Madre Tierra. Liberamos cualquier frontera geopolítica que nos separa y nos divide, que nos ha llevado a la fragmentación. Nosotros somos hijos e hijas de la tierra y por eso estamos aquí, desde ese corazón, desde una sola Casa Latina, para intentar caminar en cuidado con esta gran Madre Tierra. Y desde esta apertura traemos la fluidez de la palabra, del corazón, de las acciones concretas que se han levantado en este círculo
con profunda gratitud, porque lo hacemos desde la reciprocidad del amor a esta gran Madre Tierra. Recibimos y damos con el pulsar de nuestro corazón, como el latido que se abre y cierra, que se abre y cierra, como pulsa el cosmos, como pulsa el universo, como pulsa la Tierra con su respiración y como pulsa nuestra respiración. Es un abrir y un cerrar, un flujo constante de compartir. Desde ese encuentro con nuestro corazón, con esas aguas que fluyen y con la pureza de la naturaleza, nos permitimos abrir este círculo como una gran ofrenda de nuestro camino hacia la vida. Y desde ahí reciban un abrazo profundo. Bienvenidos todos y todas. Desde ahí nos conectamos con lo más sagrado de su ser y de sus territorios. Ajá, ajo, ometeol, namaste, hayaya, cada una de sus lenguas, como cada uno se sienta. Este es el encuentro de los diferentes seres de la tierra. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y que hable la naturaleza con nosotros, con nosotras. Gracias, gracias. Celebramos hoy, celebramos a nuestra Casa Latina. Bien, gracias, Berito. Qué alegría poder estar aquí y conectar de esa manera. Bueno, entonces Luis nos va a explicar cómo vamos hoy. Bueno, saludos alegres, saludos armónicos a cada quien. La ofrenda que traemos para compartir esta información es sobre cómo estamos trabajando desde el Círculo de Propósito de los Derechos de la Madre Tierra en esta nuestra Casa Latina. Entonces, prácticamente nuestras acciones se están enfocando en 3 acciones específicas. Uno que es el programa de aulas vivas comunitarios, otra que es los santuarios de paz con los derechos de la Madre Tierra y otro que es el Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra. También vamos a hablar sobre el protocolo de integración para que se sientan todos aquellos quienes escuchan este webinar, la invitación abierta, casas abiertas para quien quiera incluirse. Entonces, prácticamente esa es la agenda del día de hoy. Y una vez de que hablemos de cada uno de estos puntos, nos vamos a reunir en unas salas para que podamos conversar y abundar en cada uno de estos temas. Entonces, cada uno de nosotros del equipo operativo del Círculo de Propósito los estaremos atendiendo para que puedan pues tener este enfoque. Gratitud y regreso palabrita, Yuli. Muchas gracias, Luis. Bueno, entonces ese es nuestro plan para hoy. Y así entonces vamos a seguir con explicar cuál es el propósito de este círculo. Y para eso viene Claudio acompañándonos. Pues muchas gracias, Yulu. Muchos cariños, saludos a todas y a todos. Y bueno, un honor poder aquí de parte del Círculo de Derechos de la Madre Tierra ponerle voz a este propósito y a lo que les vamos a compartir el día de hoy. Voy a compartir un poco de pantalla. A ver si me da acá. Ahí sí. Presentación. Bueno, para un poco nuestros corazones vayan recordando de qué va esta gran misión, este gran servicio de trabajar por los derechos de la Madre Tierra Naturaleza, es que primero compartir este gran objetivo que hay detrás del movimiento de los derechos de la Madre Tierra, que es construir una comunidad de la Tierra, una sociedad que comprenda al ser humano y la naturaleza como un todo, ¿no? El hecho de poder ir recuperando esa conciencia que tenemos como especie
de sentirnos que somos naturaleza y que por lo tanto no nos queda otra opción de cuidar, de preservar la vida, y ir juntando esta alienación que como humanidad y que como sociedad se ha ido instalando también durante siglos, pero hoy es momento de renacer, de despertar y de sentir ese llamado, que como dice aquí en esta lámina, busca cultivar esta cultura del cuidado, del buen vivir y de poder incidir en la política pública. Entonces, desde este círculo, la idea es poder articular con el apoyo con distintas organizaciones, distintos movimientos que forman parte de esta semilla, de este llamado y propuesta, y articular los distintos centros de investigación, redes internacionales, donde se ha ido tejiendo los distintos esfuerzos para ir desarrollando las distintas actividades, donde está tanto el foro, encuentros, varios webinares, talleres, ¿no? El trabajo con especialistas y tantas actividades que han sido parte del trabajo y de la concreción de este propósito mayor que nos lleva el trabajar por los derechos de la madre tierra, naturaleza. Desde ahí un poco también recordar como desde la estructura, desde dónde está el círculo de propósito, articulándose toda la estructura organizacional y que finalmente lleva a concretar este propósito declarado y puntual, y es que facilitamos y participamos en procesos culturales y sociales de incidencia política y acción para reconocer y defender los derechos de la madre tierra. Entonces, bueno, desde allí, desde esta bajada, desde esta palabra, desde este gran propósito del círculo, ya dar inicio a lo que vendrían a ser el contar y el recordar también las distintas acciones que estamos desarrollando. Eh, Eso, Yulu, no sé, ¿pasamos de una a hablar de los santuarios o hacemos una Claro, breve introducción? Ajá. Bueno. sí. Listo, listo. Sí, bueno, vamos a comenzar. Voy a tomar algunos minutos para poder compartir este trabajo que venimos desarrollando en torno a esta propuesta, que es este gran llamado de ir reconociendo distintos santuarios de paz y derechos de la madre tierra a los distintos territorios, ¿no? Biohabitados donde se esté trabajando por una cultura de paz y que se explicite y se protejan los distintos territorios, ampliando el sentido de la paz hacia una paz biosférica, ¿no? Honrando también lo que han sido los movimientos de paz, pero desde este lugar y desde esta visión, reconocer que la paz involucra esta reconciliación y esta comunión con toda la naturaleza, finalmente con todo el cosmos que está tanto en nuestro interior como en nuestro exterior. Entonces, desde ahí contar que los antecedentes de este programa, de esta propuesta en particular, viene también del sueño y del propósito de la Alianza Internacional por los Derechos de la Madre Tierra, donde distintas redes y movimientos se convocaron para unificarse, ¿no? En este propósito común de promover los derechos de la madre tierra a nivel planetario. Y desde esta unión de propósitos, de intenciones, en el año 2019, surge el llevar adelante este programa de parte de CASA, donde fundamentalmente la visión que va acompañando este trabajo tiene que ver con que los hábitats humanos, ecoaldeas y asentamientos humanos sustentables sean reconocidos y se transformen en espacios de paz donde se realicen los procesos de transición basados en los principios éticos del cuidado de la vida, garantizando su existencia de manera perpetua. Entonces, esta es la visión que inspira, esta es la visión que mueve al trabajo que estamos realizando y que fundamentalmente, además de ser un reconocimiento, es un llamado a unificarnos con este propósito para poder darle concretitud, para poder manifestarlo en territorios particulares. Entonces, los santuarios es un llamado finalmente
un llamado territorial, un llamado a que las conciencias humanas que están cuidando diferentes territorios con visiones comunes, podamos fortalecernos y contar con todos los respaldos de las redes, ¿no? De redes dentro de este cambio paradigmático que tanto nos llena el corazón. Y desde ahí que el propósito más puntual es que podamos declarar como santuarios de paz y derechos de la Madre Tierra estos territorios biohabitados, donde practiquen una cultura de paz, exploren herramientas ecosociales por medio de modelos replicables de vida, que contribuyan a un proceso regenerativo planetario y que implementen los derechos de la Madre Tierra dentro de sus principios. Desde este propósito es que es casi natural que la primera estrategia, desde donde queremos, donde se ha iniciado también el foco de este trabajo, ha sido con la red de ecoaldeas, que ya durante varias décadas han ido construyendo una propuesta de relacionamiento de comunidades, ¿no?, intencionales hacia un nuevo paradigma, hacia la aplicación de una serie de principios, de ámbitos de acción que ha ido caracterizando al desarrollo, ¿no?, el trabajo que se ha venido realizando dentro de las distintas ecoaldeas y centros de ecoeducación. Y aquí donde les voy a contar que fundamentalmente esta propuesta tiene como fundamento, en tanto desde donde nos nutrimos, desde donde nos inspiramos y desde donde también se fue formulando todo un plan metodológico de acompañamiento y de un proceso de autoobservación, donde podamos mirarnos a la luz de estos espejos, de estas mapas de ruta que se han venido trabajando ya, digamos, desde medio siglo, tal vez desde sus gérmenes, pero que cada vez han ido tomando distintas formas, esfuerzos, proyectos y finalmente propuestas de cosmovisión, de filosofías de vida. Entonces, por una parte, dentro de este gran paradigma donde hay muchos proyectos, podemos identificar que existe toda la tradición de la cultura de paz, desde el Pacto de Rerich por la Paz, todo el movimiento biocéntrico de la paz ambiental con la Madre Tierra, lo que se fue trabajando en el Pacto de Bar-David, el trabajo con los derechos humanos, ¿no?, desde los movimientos por la paz, que también nos ha acompañado, digamos, durante el siglo, y que se toma aquí también, se incorpora dentro de esta mirada de santuarios. Toda la tradición o los avances que el mismo movimiento de derechos de la Madre Tierra, naturaleza, ha venido trabajando también desde hace algunos años con las distintas declaraciones y proclamas que le han dado cuerpo e historia, ¿no?, a la promoción de los derechos de la Madre Tierra, y también todos los ámbitos de las ecoaldeas, ¿no?, del movimiento global de ecoaldeas, que también ha ido afianzando durante los años todo un modelo de trabajo, un mapa de ruta que caracteriza a estas comunidades intencionales que optan de ir desarrollando y de concretando en los estilos de vida, en la forma de relacionarse con las comunidades, tanto internas como externas, el trabajo en estas distintas dimensiones, que desde esta mirada regenerativa del diseño ecosocial regenerativo nos lleva a trabajar ámbitos sociales, culturales, económicos y ecológicos. Y ahí es maravilloso también siempre ir ratificando la gran cantidad de experiencias y de sabiduría que nos orienta, ¿no?, dentro de todo el conjunto de herramientas, de instrumentos y de modelos dentro del desarrollo de las ecoaldeas. Y también otro gran pilar tiene que ver con ya esta gran filosofía ancestral andino-amazónica que tiene hoy día también su manifestación en una propuesta política, en una propuesta de transformación, de recordar, ¿no?, ese vínculo sagrado con la Pachamama, con la Madre Tierra, que nos plantea el buen vivir, ¿no?, el summa causa, y y bueno, cada nación originaria tiene su propia forma de poder mencionar, hablar y de proponer también
esta visión tan profunda que finalmente es recordar, ¿no? A veces desde el buen vivir podemos observar cómo los principios de la vida y la naturaleza pueden ser guías de cómo nos vinculamos entre nosotros y con la madre tierra, en el sentido de reciprocidad, del estar siendo, del devenir, y tantas perlas de sabiduría que nos entrega la cultura andino-amazónica, ¿no? De los territorios de este Abya Yala, que también está despertando de tantos siglos, ¿no? de colonización. Entonces, este gran cóctel que tenemos acá con estos grandes pilares que los que participamos del movimiento hemos ido nutriéndonos también, quisimos ponerlo a disposición como brújula, como guía a una acción concertada que está alimentando esta propuesta que son los santuarios de paz y derechos de la madre tierra, como un reconocimiento a muchos proyectos que vienen caminando en estos caminos y que el llamado es a mirarnos y seguir avanzando, porque la verdad que todo esto es un gran norte, no son procesos acabados, sino que son procesos que se van construyendo, que se van tejiendo, y ese es como el gran llamado también dentro de este programa. Dentro de esto y a partir de estos pilares es que fuimos proponiendo y diseñando con el equipo de santuarios todo un proceso de mirarnos, de autoevaluación, primero de cotejar desde estos 4 pilares, si es que estamos conduciéndonos como comunidad en cada proyecto que quiera postularse como santuario, que tienen que ser proyectos con territorios concretos también, donde se va la comunidad en un proceso dialógico, de conversación, de autoobservación, contemplando a la luz de estos pilares, de estos principios que recién les comenté. Y eso va a llevar a que se da una admisibilidad cuando hay un común acuerdo de decir, sí, me interesa ser parte de estos santuarios, y luego comienza un proceso ya más profundo donde la propia comunidad santuaria, donde hay una comunidad viva y activa, empiece a identificar también cuáles son sus desafíos, sus brechas, sus bloqueos, sus necesidades, para poder también ponerla a servicio de esta red de santuarios que queremos realizar. Y también pasa por un proceso de observación, de diálogo, un diálogo muy amoroso, ¿eh? No es una prueba de conocimiento ni mucho menos, sino es poder mirarnos y desde ahí reconociendo cómo vamos avanzando en este gran propósito y articulándonos para que en algún momento podamos ser una gran red de santuarios. Esto también implica que podamos poner a disposición varios recursos, saberes acumulados, la capacidad de poder trabajar, de activar estas redes, para que los santuarios también puedan acceder a una serie de beneficios, que fundamentalmente aquí están descritos, que van desde el apoyo, descuento, recursos, acceso, ¿no? a distintos espacios de capacitación, de formación que requiera cada uno de los santuarios, el resguardo y el reconocimiento internacional, bien, el ser parte también de un mapeo. Creemos que ojalá en algún momento existan muchos santuarios que sean reconocidos también por todos los sectores de la sociedad como lugares de paz, de amor y de cuidado, de resguardo de la vida. Y también la posibilidad de garantizar que estos territorios sean protegidos y resguardados como santuarios de paz y derechos de la madre tierra, de aquí a 7 generaciones en adelante, y sosteniendo siempre el apoyo de toda la red, y poder también desde ahí acceder a distintas formas de apoyo en recursos de todo tipo. Y además esta va a ser esta gran vitrina en la cual los vamos a ir reconociendo en este fortalecimiento de los santuarios de paz y los derechos de la madre tierra. Y como ya un poco ir bajando, después vamos a tener un poquito de tiempo cuando, si es que nos separamos y hacemos un Zoom, pero contarles que hemos venido ya trabajando en distintos convenios internacionales para darle más fuerza a esta propuesta. Bien,
desde el convenio marco de colaboración, distintas vinculaciones con, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Ecopsicología, que es uno de los movimientos que yo represento también a partir del Instituto de Ecopsicología, con Unify Mundo Español, de la UNAM, la promoción también del Foro Internacional, que ya hablaremos más de eso, y durante el año pasado se estuvo trabajando la puesta en marcha de los primeros santuarios en Chile, que fueron declarados en el encuentro que hubo este año en Chile, la primera parte del foro, y estamos iniciando las acciones para abrir el programa tanto en México y en Colombia durante este y el próximo año. Entonces estamos en ese proceso de activar, de abrir. En el caso de Chile tenemos dos ecoaldeas o centros de educación que ya han sido declarados santuarios, que es la Fundación Clana y la Bella Ecoaldea, ¿no? Ambas que ya tienen un historial de trabajo desde la visión regenerativa, que dialogaron, reflexionaron y hoy día también se están articulando para ver cómo se continúa esa semilla. Entonces estamos en un proceso inicial de un gran sueño. Como les decía, la idea es poder ampliar desde las ecoaldeas, los territorios, luego también a otro tipo de organizaciones y estructuras que estén promoviendo esta visión, esta integración de los distintos pilares. Bien. Bueno, tenemos algunos desafíos que están en curso, ir desarrollando algunos videos con los guardianes naturales y espirituales de Abya Yala, los lanzamientos oficiales, sostener los foros, la inclusión de nuevos miembros y la puesta en marcha en México y en Colombia. Así es que bueno, eso ha sido un resumen del proceso en el que estamos desde esta perspectiva de los santuarios de paz. Bien, de ahí nos daremos un espacio así para preguntas y cosas, pero ahora vamos a continuar con las presentaciones. Muchas gracias. Sí, entonces, bueno, vayan guardando sus preguntas. Idealmente vamos a abrir un espacio al final de las presentaciones para que podamos intercambiar con ustedes los que tengan alguna pregunta o algo para contarnos pues claro, con muchísimo gusto, entonces lo vamos a seguir. Bueno, entonces vamos a dar paso al segundo programa. Entonces, el segundo programa que tenemos para compartirles, no es en realidad, más allá de un programa, pues tiene que ver con la manera en que hemos ido aprendiendo y sí, con la manera en que hemos ido asumiendo este hacer al servicio de la Madre Tierra para poder también hacer que esa memoria de recordar que la tierra es sagrada, que ni siquiera necesitamos que se declaren sus derechos porque sus derechos son contra obvios, ¿no? Es ese recuerdo de la ley de origen, de volver a lo primario, ¿sí? A la idea primaria de una constitución en donde lo primero y único es el cuidado de la vida de la madre, para que el cuidado de la vida de nosotros y todos los seres que la habitamos sea verdad. Entonces, las aulas vivas comunitarias es un programa, es una metodología en realidad. Es una metodología que nació en el centro del corazón de la Red de Cultura Viva Comunitaria en Latinoamérica, de la cual hemos hecho parte como casa, como personas y como redes. Aquí en Colombia yo hago parte de la Red Bacatá de Cultura Viva Comunitaria, y en este conversar con los abuelos, con recoger la manera ancestral de hacer las cosas, las aulas vivas comunitarias pues surgieron como una manera de que ese recuerdo llegue a los corazones de los seres, y se han hecho aulas vivas comunitarias por muchos propósitos, por la cultura viva comunitaria, por el canto al agua, bueno, por muchas causas, pero desde 2017 y gracias a las enseñanzas de Vero y el Coyote, que nos mostraron una metodología de declaración de los derechos en los territorios, que es un acto psicomágico de entregarse al servicio, de permitir que la información
de los elementos lleguen a través de las personas para hacer esta declaración, entonces la integramos a la modalidad, a la metodología de las aulas vivas comunitarias y hemos hecho las declaraciones así en Colombia. Por ahora en Colombia. Entonces, como es un propósito, esperamos que muchas ecoaldeas también luego puedan hacer de esto algo en realidad. Entonces, las aulas vivas traen esa memoria, que es la manera ancestral en la que reconocemos que somos comunidades, que cuidamos el territorio y que nuestro hacer está en equilibrio con la vida de la madre. ¿Sí? Esto pues es una memoria muy antigua que nosotros hemos olvidado, pero precisamente una de los llamados que hacen estas aulas es que esa memoria vuelva a nosotros. Y entonces tiene también esta memoria de que nos entendemos en 4 dimensiones, que también trae la red de ecoaldeas, la red mundial de ecoaldeas trae también esa memoria, ¿no? Como que somos seres complejos, holísticos, que no nos podemos entender separados el cuerpo del espíritu o de las emociones, sino que todas juntas son una unidad. Y entonces, esta energía que se mueve en espiral del agua, que son las emociones, el cuerpo, que es la tierra, el aire, que es nuestra mente, y el fuego, que es nuestro espíritu, se mueven en nosotros mismos y luego surgen en una espiral más grande que va de mi ser que se reconoce a reconocerse en el otro ser, que luego crece y nos sirve para reconocernos en familia, para más allá en el siguiente vuelta de la espiral reconocernos como comunidad y más allá como la sociedad entera y el planeta. ¿Sí? Y que después de yo caminar todos esos espacios desde mi ser, puedo traer esa información que aprendo de reconocerme en una sociedad como parte de un planeta a mi comunidad, a mi familia, a mi otro compañero y a mí. ¿Sí? Esa doble espiral que nos enseñan los abuelos, pues muiscas aquí, que es así como es afuera, es adentro, y que viendo afuera podemos ver cómo está adentro, y lo mismo al revés, viendo adentro podemos resolver cómo está afuera. Entonces, toda esta memoria que nos trae el contarnos como partícipes. Y entonces, caminando ya cada uno de estos elementos, empezamos por el fuego, que es el espíritu, y es entender que la vida es sagrada y es una ceremonia en sí misma, vivir. ¿Sí? Y cuando hacemos una aula viva, entonces es un momento nos encontramos, y hoy vamos a hacer una aula viva. En Colombia hacemos aulas vivas de un día o de 7, como el llamado de la montaña, que es todo el tiempo recordando esto, pero en diferentes momentos. Entonces, en el espíritu, recordando el espíritu, tenemos un centro de encuentro que es el fogón, donde se cocinan y se comparten los sagrados alimentos. Ese espacio pues nos nutre desde todos los puntos de vista. Digamos que el espacio del fogón permite que se integre, que se lleguen ahí con los alimentos que se cosechan en otros lugares, con cada uno que llega a un espacio de aula viva, que es como una gran minga, llega con una partecita para aportar a esa olla donde todos comemos. Entonces, se prende el fuego y se prende también el punto de encuentro para que nuestros corazones se alimenten desde el fuego, pero también se alimenten desde el alimento. Y luego, también el fuego nos acompaña, ¿no? En el saludo y en la despedida. O sea, cuando llegamos a una aula viva, lo primero es prender un fuego. Y así sea una velita, porque hay lugares en donde no lo dejan a uno prender su fogatica, pues también se prende una vela que el fuego esté presente y se inicia, se saludan a todas las direcciones, se saluda a los ancestros, a los que no vemos, al corazón de los otros, sí, en esta manera de la Via Yala, que sabemos, saludamos para arriba, para abajo, para el este, para el oeste, para el norte, para el sur, para el corazón y para todo. Y alrededor del fuego. Entonces, y también, bueno, se cierra con un fuego. Trabajamos el aire, trabajamos espacios en donde la mente es lo que está primero. Y entonces activamos el círculo de palabra, una ronda
de personas que se sientan en círculo y que tienen espacio para poder hablar mientras otros en silencio escuchan, mientras otros con reverencia y con amor por su palabra, entendiendo que es la palabra que también viene del Gran Espíritu, porque reconozco en el otro igual a mí. Entonces, en este espacio para la mente, pues hablamos, decimos y pensamos, ¿cierto? Intercambiamos los saberes, lo que viene de nuestra mente. Y este espacio del círculo de palabra, pues nutre las conversaciones acerca de los temas por los cuales se hacen las aulas vivas. En los casos de estas aulas vivas por los derechos de la Madre Tierra, los temas del círculo de palabra están relacionados con eso, con los derechos, con la manera en que nos interrelacionamos, con saberes para la regeneración, con saberes para hacer realidad esos derechos en los territorios. Y luego, entonces, tenemos también el cuerpo, que es nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo. Pues se manifiesta en la acción. Entonces, en la minga, que es, yo no sé pues, si todos en México tienen como otra palabra, otro contenido para esa palabra, pero aquí en el sur usamos minga para describir la labor comunitaria en pro de un mejor vivir en un territorio. Vamos a la minga, vamos a la casa de alguien y en ese territorio hacemos lo que la casa pide, que necesita que se arreglen unas camitas para sembrar, que se necesita construir algo, que se necesita limpiar otro lugar, lo que sea. Todas esas acciones que se hacen con el cuerpo, todos juntos a favor de un propósito, pues se llama la minga. Entonces hacemos minga para trabajarle a la tierra, minga para preparar los alimentos y también una minga de intercambio que llamamos el trueque, ¿no? Y es en un espacio comunitario, pues intercambiamos bienes, servicios, semillas, muy especialmente semillas para mantener la semilla ancestral viva, libre y limpia. Y nos damos a la tarea de reconocer nuestra parte en las cosas que suceden. Y tenemos también esta parte, que es cuando llega la emoción, ¿sí? Cuando llega el arte, cuando llega la manera de sacar a la luz todo eso que sentimos, pues tenemos que en las aulas vidas comunitarias está el arte, es presente, hay creación colectiva, hay juego, y este performance artístico que llamamos en la declaración, que es el acto psicomágico que reconoce el derecho en ese territorio, lo hacemos a partir del arte, de la alegría y de la celebración. ¿Sí? Entonces nos reunimos, la manera en que aprendimos a hacerlo, que les conté que se hizo en el ECO 2017, es repartir al grupo en 4 para que cada uno se apropie de un elemento, vaya y diseñe una manera de transmitir lo que el elemento les dice, bailando, cantando, pintando, moviéndose, sonando instrumentos, con colores, pinturas. Bueno, yo he visto cosas maravillosas. Por ejemplo, aquí en del llamado a la montaña, esto fue en el Clavelito, teníamos muchos disfraces y fue muy lindo que cada elemento pudiera, que cada persona que guiaba a ese grupo de ese elemento podría como expandir su creatividad desde el arte para hacer ese ejercicio, y al final es una hermosa presentación de todo el colectivo que llama a la memoria de que en ese lugar se van a seguir cuidando los derechos de la Madre Tierra. Porque cuando ya lo hacemos es porque ya sabemos que ahí lo estamos haciendo, pero luego hay que permitirnos saber que esto va a ser para adelante para siempre, que no es solo un juego por un momentico, sino que estamos haciendo un ejercicio que tiene un poderoso es un acto poderoso, entonces así lo hacemos. Y luego, entonces, bueno, y entonces en eso ya completamos los 4 elementos. En un encuentro, lo que pasa siempre, encendemos el fuego con un propósito. Por las aulas vivas comunitarias, por los derechos de la Madre Tierra, el propósito es la declaración. Saludamos a todos, al territorio y a todos los que están. Activamos el fogón, hacemos la minga. Nos alimentamos en familia, hacemos trueque, aprendemos y enseñamos, hacemos círculo de palabras, intercambio de saberes, hacemos la declaración y luego celebramos
con canto, con danza, con fiesta, con música, con alboroto. Y agradecemos para cerrar y cerramos energéticamente, así como abrimos el encuentro, pensando en que en el siguiente nos vamos a volver a encontrar. Claramente estos encuentros hacen que tengamos siempre la esperanza de un nuevo encuentro. Estas son fotos de aulas vivas aquí. Este señor hermoso es el Jate Kulchavita. Para los que no le conocen, un abuelo muisca que nos ha acompañado con su palabra y que nos ha acompañado tanto que nos ha permitido entender esta forma y poderla hacer realidad. Y para contarles, ¿no? Que aquí en Colombia se han hecho en estas ecoaldeas, esa declaración ya se hizo. Se hizo en Antacarana, que fue la primera ecoaldea en donde se realizó en el 2017. Luego en el 2018 hicimos la declaración en Viracocha, todos juntos, ¿no? En el Encuentro Nacional de Casa Colombia, que se llama El Llamado de la Montaña. Y en el 2019, en el Clavelito, en Villavicencio Meta, un encuentro increíble también, maravilloso. Luego en el 20 se hizo en Proyecto Gaia, en Santa Sofía, Boyacá. En el 21 no hubo. Y en el 22, porque fue después de la pandemia, estábamos cerrando pandemia. Y en el 2022 se hizo en Casa de Campo en San Vicente, en Antioquia. Siempre hay alguien que hace de madre tierra para que ella sea la que llama a los elementos a que le hagan la declaración. Y entonces, bueno, pues esa es la historia de las aulas vivas comunitarias como una herramienta pedagógica para la declaración de los derechos, como lo hemos hecho aquí en Colombia. Y como pretendemos que suceda en otras ecoaldeas, en otros lugares del mundo. Fuera de los llamados de la montaña, Aldea Feliz, por ejemplo, también hizo su declaración. Como yo es la ecoaldea en la que yo vivo, también hicimos una declaración que preciso, ahorita no tengo fotos, y sucedió una cosa muy linda que les voy a contar, que el día de la declaración de los derechos en Aldea Feliz, llovió, 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 se inundó, pasó un río por la mitad de la aldea, así, limpió todo. y terminamos cerrando como 2 personas a las 10 de la noche cuando bajó el agua y pudimos volver a la casa matriz, a la casa madre, a entregar el pagamento del tabaco al fuego para cerrar muy tarde y muy solos porque pues fue casi como nos sacó corriendo el agua. Pero pues muy bello y muy especial poder hacer esto. Esa es entonces la manera en la que hemos usado. Ay, miren esa declaración de MT. Pues lo que te decía, cada territorio hace su propia declaración. Tenemos una declaración que hizo Casa Latina como Casa Latina, que fue en 2017, pero luego ya, cada territorio en donde hacemos la declaración, pues cada territorio hace su declaración, ¿sí? Lo que nazca y ahora en las respuestas podemos volver a hablar del tema. Bueno, muchas gracias. Eso por aquí. Y entonces vamos a seguir con el siguiente tema, que tiene que ver con la manera en que nos vinculamos y estamos trabajando. ¡Ay! Antes de eso, se me olvidaba. No, sí, está bien. Rivero, te doy la palabra, pero quiero contar en exclusiva que a final de este mes va a hacerse el lanzamiento oficial de la cartilla, porque tenemos una cartilla que nace de aquí del corazón de este círculo de casa y con la patrocinio, digamos, con el apoyo institucional de Uniciencia, que es la universidad con la que yo trabajo y con la que estamos haciendo el semillero de investigación en derechos de la naturaleza, y va a salir esta cartilla que no se las puedo mostrar porque es una primicia, pero que sepan que ya viene. Muchas gracias. Vero, bienvenida. Vero. ¿Qué pasaría
¿Pero nos escuchas? Tu micrófono está cerrado. Ah, la señal está muy malita. Bueno, entonces, pues yo voy a ir haciendo como una introducción alrededor de este tema que venía. Y es para contarles también, ¿no? En este proceso de fortalecer el movimiento de los derechos por la madre tierra, entonces en el 2017 tal vez, sí, en el 2017, se hizo el primer foro por los derechos, el primer foro internacional por los derechos de la madre tierra, se llevó a cabo en México. En ese foro se hizo Aldea de Paz, en ese foro se hizo también, se hicieron conciertos, se hicieron, bueno, eventos, un evento enorme alrededor de los derechos de la madre tierra, y ese fue el primero, ¿sí? En ese momento arrancó un movimiento que pretendía lograr en América Latina 4 foros internacionales para hacer como las 4 patitas, los 4 suyos del Tahuantinsuyo. Y ese rezo que empezó en México llevó el bastón a Brasil. Entonces, en el segundo foro por los derechos de la madre tierra, que son eventos que no son de casa solamente, sí, son eventos de las alianzas internacionales en las que participan grupos de interés, sí, como participan muchas instituciones, muchas personas que están relacionadas con este tema, pero en el que Casa Latina siempre ha tenido como una actuación importante. Hemos estado comprometidos con que se realicen y hemos tejido nuestras redes, tejido nuestros propósitos alrededor de que eso suceda. Ese segundo en Brasil se hizo en 2018, 19, 17, no, ya, sí, en el antecitos del ECO en Brasil. Y después se hizo en Colombia, o sea, llevamos 3 de esos 4 foros que nos propusimos. El primero, sí, que fue en México, el segundo en Brasil 2017, y luego se hizo en Colombia. Y en Colombia se hizo aquí en Bogotá y también se levantó pues un rezo, la Alianza Colombiana por los Derechos de la Madre Tierra, tejidos con GARN, con Casa Latina, con las otras alianzas, con todos. Hemos ido caminando esta palabra de llevar la palabra a cada uno de estos lugares. El cuarto foro estaba planeado para hacerse en Chile, pero ustedes saben cómo está la situación en Chile en este tiempo. Se ha movido muchísimo porque precisamente Chile está a punto, esperamos que lo logre, aprobar esta constitución biocéntrica, ¿sí? Que precisamente pone los derechos de la madre tierra por encima de todo. En Chile se ha hecho un gran trabajo, Vero ha estado participando no solo de las conversaciones en cuanto a las propuestas para la nueva constitución, sino también pues integrando redes, uniendo gente, trabajando con las... ¡Ay! Ya llegó. Muy bien, entonces ahora sí ya nos puedes hablar. Ya toda la introducción hecha, nos puedes hablar de este trabajo y lo que viene. Gracias, Vero. Gracias, Guru. Yulu. Guru también está por acá. Guru está por ahí, estaba viendo así los mensajes de Guru. Muchas gracias. Ahora estamos yendo a transmitir y compartir la pantalla. Gracias, Yulu, por esa maravillosa introducción y breve introducción a lo que es el Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra, que si bien, como nos comentaba, inició en México. Entonces ahí me avisan si ya están viendo mi pantalla. Sí, ya sí. la estamos pudiendo ver. Bueno, iniciamos los trabajos en México en el año 2012, para promover los derechos de la madre tierra, naturaleza. Y en medio de este proceso se realizaron varios foros pequeños, actividades en el Congreso, etcétera.
Y a partir del 2014 se idealizó el generar un foro que conglomerara a todos los movimientos de derechos de la madre tierra del mundo. Y entonces Yulu ya les contó gran parte de la historia, pero les voy a mostrar imágenes, ¿no?, de cómo en este foro trabajamos e invitamos a países europeos, de Australia, de Estados Unidos, de América. Nunca antes se había realizado un foro de esta naturaleza para hablar de este tema. Entonces aquí ustedes pueden ver imágenes de la apertura del foro, de algunos de los invitados que participaron en el foro, ¿verdad? Se dividió en 3 días de foro temático, un día de festival artístico y un día de aldea de paz. Ahí están algunas imágenes del foro. Leonardo Bob, Vandana Shiva, Sanduchetri, Esperanza Martínez de Ecuador, Atiquigua, todos ellos voceros de la Madre Tierra y que han venido trabajando durante ya varios años este tema, ¿no? Ahí vemos imágenes de la apertura, también del foro. Dice, participantes fueron 17 países y 10 naciones indígenas de las Américas. Ahí podemos ver, llegaron de la selva amazónica con toda la protección de lo que estaba pasando allí, también del pueblo de Cunayala, de los territorios mexicas, de Guatemala, de los pueblos del sur. Hemos tenido siempre la interacción de los pueblos originarios como la base del movimiento internacional. También desde la propuesta de la ancestralidad y del vínculo con la naturaleza. Ahí está mi padre, en uno de sus mensajes aquí en el primer foro, que también es a través de él que yo empiezo a trabajar los derechos de la naturaleza, porque él es un abogado y he estado trabajando en los movimientos ecologistas en Ecuador. Y Ecuador, siendo el primer país en incorporar los derechos de la naturaleza, pues es un legado que llevo. Y aquí están las mesas de trabajo que ustedes pueden ver, como la multidisciplinaridad del foro nos llevó a construir una serie de documentos. Ahí está específicamente la mesa de ecohábitat, bioregionalismo, transición y ecoaldeas, donde esa mesa llevó Casa Latina, por supuesto, animales, pueblos campesinos, jóvenes y futuras generaciones, cambio climático, mujeres, ecofeminismo, las alianzas, los pactos internacionales para promover el movimiento internacional e ir generando este tejido. Ahí ustedes pueden ver también cómo los huertos urbanos de la Ciudad de México fueron los que nos dieron espacio y alojamiento para el foro y también para los alimentos que se consumieron en el foro, vinculados directamente a la práctica. Hay imágenes del festival artístico. Siempre el arte y la cultura es parte del movimiento, ¿no? Los voceros como Aterciopelados, de los pueblos originarios, grupos de los pueblos originarios, Rocco, Rubén Albarrán, que son los activistas del movimiento y que siempre han estado vinculados con nosotros. Viene la aldea de paz, que es también parte de la práctica y la apertura de los movimientos sociales para que veamos en la vida diaria cómo podemos implementar los derechos de la naturaleza, cómo nosotros podemos vivir de acuerdo a esos derechos. También la educación es muy fuerte dentro del movimiento y dentro de las acciones del foro. Cómo compartir en esta aldea de paz un día de experiencia de cómo sería generar sociedades en base al buen vivir. Aquí está el vínculo político en la Ciudad de México que llevó a la incorporación de los derechos de la naturaleza. Luego viene el segundo foro internacional en Brasil. Aquí hay imágenes del segundo foro internacional y también del ECO en Brasil en el 2017, donde se forma el Círculo de Derechos de la Madre Tierra y Naturaleza de Casa Latina. Este momento es muy especial. Ahí están esas imágenes históricas en Brasil. Y bueno, viene el tercer foro de derechos de la Madre Tierra y para enfocarnos en el cuarto foro, sobre todo en este llamado del CIPRES que se convoca en el 2017 en Chile por Casa Latina, que es uno de las que es el origen del movimiento en Chile, porque el movimiento va abarcando diferentes territorios, ¿no? Y que a partir del 2017 se realizaron consejos de visiones durante cada año. Personalmente, el Coyote y yo estuvimos viajando cada año. En los últimos años, sobre todo, he estado viajando yo desde la parte internacional para fortalecer el grupo de Chile.
¿no? Y para ir trabajando esta inclusión. En el año 2019 se produce el estallido social y no vamos a entrar a eso porque no es temática del foro, pero sí desde ese contexto nos abre una puerta grande para poder introducir en el proceso constituyente que viene a continuación de estas revueltas y estas movilizaciones sociales en Chile, lo que sería los derechos de la madre tierra naturaleza, y ahí están imágenes tanto de la convocatoria del Foro Internacional como del momento en que se registran las normas que construimos desde el movimiento internacional y con el equipo de derechos de la madre tierra naturaleza Chile. Ahí está el documento de las normas que fueron incluidas y que son parte del texto constituyente entregado en julio el 4 de julio de este año al presidente Boric, que fue sometido a votación y que ha salido pues rechazado, ¿no? En el plebiscito de salida. Pero en realidad en este texto de constitución, donde ya se incluyen los derechos de la naturaleza, también se promueve un estado ecológico. Y dentro de ese proceso de la Convención Constituyente se realizó la primera parte del Foro Internacional, que dada la situación política, logística y económica de ese momento, se pensó en estrategia de hacerlo solo como un foro más de articulación con organizaciones sociales del territorio chileno, para también fortalecer lo que está pasando en ese momento en el proceso constituyente. Y a partir de allí se empezó a trabajar este primer foro, que les voy a compartir imágenes. Estas imágenes son del proceso constituyente, breves imágenes, ¿no? Donde ustedes pueden ver algunos de los convencionales que apoyaron las normas de derechos de la madre tierra naturaleza. También dentro del bloque de ecoconstituyentes, que son alrededor de 40 ex constituyentes ahora ya, pero en ese momento constituyentes, que impulsaron lo que es una constitución ecológica. Se hizo ahí el Estatuto de las Aguas, el Estatuto de los Suelos, el Estatuto de los Glaciares, la gestión participada de las aguas libres de privatización, gestión comunitaria, también reconocer a los animales como seres sintientes. Se incluía acciones para el cambio climático a nivel de educación y ecología. También se fueron incluyendo normas en este texto constituyente. Aquí estamos viendo momentos de cuando se estaban elaborando estas normas. Aquí está también Carolina de Casa Chile, que fue una de las impulsoras del llamado del CIT3 con todo el equipo. También diferentes personas de los movimientos sociales, de los pueblos originarios, convencionales, y las luchas en Chile vienen desde los movimientos sociales y los territorios. Este proceso constituyente ha sido impulsado desde incluso candidaturas independientes, ¿no?, que venían de los territorios con los cuales nos hemos vinculado. Dentro de este contexto de la convención, que no me voy a alargar por cuestión de tiempo, se dio esta primera parte del foro, y aquí ustedes ven imágenes de esos momentos que se realizaron en el contexto también del Día de la Tierra, el 22 de abril, porque era clave enlazarnos con lo que estaba pasando afuera a nivel internacional, y fue realizado en la Universidad de Chile, también en el Senado de la República Chilena. Aquí hay imágenes tanto de la Universidad de Chile como del Senado, que ustedes pueden ver, de los equipos de ponentes, del equipo de trabajo, y hay momentos de las conferencias, también desde la mirada de la práctica de los pueblos originarios. Ustedes pueden observar estas imágenes, breves imágenes del foro, porque tenemos muchas imágenes, pero que nos dan una mirada de cómo se ha ido tejiendo tanto el movimiento internacional a través de los foros en los diferentes países, como las acciones territoriales. En la última pueden ustedes observar las organizaciones que participaron en este primer foro de derechos en este cuarto foro, porque es el cuarto foro de derechos de la madre tierra en Chile, pero es el primero que se realizó en Chile, y la primera parte. Y como siempre, el foro ha sido un tejido de sin números acciones y organizaciones. Es el trabajo colaborativo y cooperativo el que hace realidad el foro. Entonces allí están las organizaciones que colaboraron y contribuyeron para que esto sea una realidad dentro de esta Casa Latina.
a la cual agradecemos su apoyo, por supuesto. Y dentro de ese contexto de campaña electoral que vino post entrega del texto constituyente, pues se ha dado una rearticulación tanto del movimiento de derechos de la madre tierra naturaleza como de planteamiento del foro para definir cuál sería la fecha en que se realizaría el foro internacional, porque hasta ahora se ha realizado el foro más nacional y de tejido con las organizaciones sociales. En este momento también el equipo nacional allá está tomando contacto con las organizaciones que firmaron un pacto de colaboración tanto para impulsar el foro, la segunda parte, como para impulsar los derechos de la madre tierra naturaleza en Chile. Entonces están en este retejerse, rearticularse y también nosotros como la parte internacional de ir interactuando, ¿verdad? Para escuchar al territorio, pero también para traer esta articulación internacional y definir cuál es la fecha probable en donde se realizaría esta segunda parte con la convocatoria de las organizaciones internacionales y las organizaciones nacionales que ya están entretejiéndose allí. En este momento hay causas muy grandes en ese territorio. Por ejemplo, estas últimas semanas han estado trabajando fuertemente las organizaciones sociales allí en la lucha en contra del TPP, que es el Tratado Transpacífico, que se está en este momento analizando en la Cámara del Senado. Y más de 700 organizaciones firmaron una carta convocada por las organizaciones, sobre todo protectoras de las semillas, en este momento en Chile. También hay una situación un poco incierta hacia dónde va el proceso constituyente, ¿no? Se está definiendo aún, se están llegando a las negociaciones y a los acuerdos de cómo sería esta segunda parte, dado que ha ganado en el proceso electoral el rechazo, pero que el proceso constituyente debe seguir. ¿Por dónde iría este proceso constituyente? ¿Quiénes serían los actores? ¿Desde dónde se realizaría este proceso constituyente? Y a nivel político, entonces también observar este punto para saber en qué momento y sería oportuno realizar el foro, tanto para que sea un espacio educativo como que fortalezca el proceso constituyente que sigue, también a las acciones territoriales y también a la parte de la articulación internacional. Entonces va a depender de todos estos factores, la fecha a ser definida. En estos últimos meses, sobre todo como movimiento internacional, que me ha tocado estar allí, por varios meses en Chile hemos seguido articulando con organizaciones tanto en el arte como en la parte política, como a nivel territorial, ¿no? Así que ese tejido está. Entonces esperamos definir esto para irles anunciando cuándo serían esas fechas y desde qué manera articularíamos el cuarto foro internacional. Y sin duda el legado que deja cada territorio, cada uno de estos foros, porque vamos tejiendo al cuarto foro internacional, es el fortalecimiento de los territorios, pero sobre todo generar un espacio de participación donde todas las voces sean escuchadas, tanto desde el ámbito político, jurídico, científico, activistas, desde el área cultural artística, desde las diferentes prácticas y caminos espirituales. Es decir, es un espacio donde las diferentes seres nos encontramos con una causa común, que es el reconocer y proteger y cuidar de la madre tierra naturaleza, reconociendo que es un ser vivo, incorporando los diferentes derechos que le corresponden tanto a ella como a los seres que forman parte de ella, y siendo también un espacio de articulación de las diferentes causas ecologistas, ¿no? Porque también allí hay un trabajo que estamos haciendo para ir en este proceso de avanzada desde el trabajo medioambiental que se hacía ahora a dar el paso de derechos de la madre tierra naturaleza. Y este se enlaza con todas las otras acciones que hemos venido haciendo y que han presentado a mis otros compañeros, que realmente es en este momento un agradecimiento profundo a cada uno de los seres y las personas que han contribuido para que estos 4 foros se puedan llevar a cabo.
Han sido cientos de organizaciones en cada país y han sido miles de personas las que han colaborado de manera voluntaria, altruista, generosa y amorosa construcción de estos foros, ¿no? Realmente ahí podemos ver la fuerza de un colectivo unido. Y también hemos superado numerosos desafíos en cada territorio, como cada una de las causas que llevamos, ¿no? En este caso por la defensa y protección y cuidado de la madre tierra, pero estamos súper conscientes, esperanzados y siguiendo adelante. Y desde ahí pues seguimos caminando, nos seguimos tejiendo, siempre abriendo los brazos para los que quieran sumarse, tanto a la organización del foro de la parte internacional como a todo lo que es el movimiento por los derechos de la madre tierra naturaleza. Y nuevamente agradecer a todo el equipo de Casa Latina, a todos los que han contribuido en estos 4 foros, porque Casa Latina ha estado muy presente desde el primer foro internacional. Así que en estos 10 años celebramos toda esta construcción y bueno, aquí están las semillas y las cosechas al mismo tiempo. Y aquí les dejo, estoy lista para cualquier pregunta, inquietud que viene en esta segunda parte. Gracias, Berito. Ya puedes dejar de compartir tu pantalla. Eso está perfecto. Maravilloso. Qué linda presentación. Muy bien. Entonces, bueno, eso somos. Entonces, ahora el llamado a integrarse. Luis. Sí, sí. Bueno, pues gratitud por la coescucha. Quiero hacer como una integración. Por una parte estuvimos mencionando lo que es los derechos de la madre tierra desde los lugares habitados con conciencia, donde nosotros como humanidad nos expresamos en armonía con todos los seres, más allá de únicamente como humanidad, sino con toda la naturaleza, con todos los elementales, y reconocer estos espacios como el lugar donde se expresa la plenitud armónica entre los humanos y todos los seres. Entonces, también estuvimos hablando de cómo poderlo reconocer de una manera formal, legal, y otra parte formal, sin llegar a proceder con la cuestión de la legalidad, que son las aulas vivas. Otro proceso que es de la cuestión del Foro Internacional con los Derechos de la Madre Tierra, que es más una promoción política en la cual se integren múltiples actores hacia este movimiento común. Quiero traer también la parte espiritual. La parte espiritual es de que este giro de conciencia lo iniciaron lo que son los pueblos originarios de las culturas ancestrales, por esta cercanía que se tiene como vínculo sagrado con toda la existencia. Es así como también Casa Latina se sume a la guardianía de la vida y pues mostrando también de que hemos estado realizando este trabajo con las culturas originarias mediante la acción que se le llama Guardianes de la Vida y la Paz de la Madre Tierra. Entonces, desde ahí me encuentro porque estoy ahorita en Guatemala y con todo este sentir así en la piel de que nos encontramos ahorita con todos los tatas, continuando los rezos que hemos sembrado. Entonces, lo que ahorita respecta es mostrar lo que el protocolo de integración y desvinculación de Casa Latina. Entonces, ahorita mientras le encuentro cómo hacerlo, a ver un momentito. O Yulo, ¿me puedes hacer el favor? Porque desde aquí del celular no sé cómo hacerlo. Está ahí en el chat de DMT operativo. Ay, preciso. Yo tengo es que el chat no tengo aquí en el computador abierto el WhatsApp. Ok, Y eso, entonces aquí Claudio, ¿de pronto? lo voy compartiendo de palabra. El protocolo de integración
Es un proceso en el cual vemos todas las puertas abiertas de nuestra casa común para que todo aquel persona que quiera realizar la inclusión pueda saber cómo. La primera parte es de que ya sea a través de uno de nosotros que estamos activos, se pueda dar la bienvenida. Otra parte es de que desde este webinar puedan conocer y nos envíen un mensaje, ya sea vía Facebook, vía correo electrónico en la página de internet que tenemos de Casa Latina. Y la primera parte es asignar un tutor. Este tutor se les va a acompañar para que puedan comprender cómo es de que funcionamos. Se les mostrará todas aquellas herramientas, carpetas que hemos desarrollado para que puedan pues gestionarse a sí mismos. Aquí con la organización todos somos líderes, todos sabemos cómo actuar, por lo tanto llega ese proceso en el que le abrimos con toda claridad y transparencia para que podamos autogestionarnos y en las necesidades específicas saber cómo atenderlos. Entonces, una vez de que se exprese que se quiere formar parte de este círculo operativo, se nos informa cuál es la disponibilidad de horarios a la semana o mensuales para poder asumir, integrarse a cada uno de los programas que se han mencionado. O sea, se elige un programa en el cual quieras pertenecer parte y ver qué cantidad de tiempo a la semana o al mes se le puede brindar para que todos nos asignemos con claridad este avance consecutivo. Entonces, se comparten las plataformas que usamos para que se tengan con claridad cómo compartir la información, cómo gestionar también participación en otras redes, cómo participar dentro de las reuniones y se les da acceso hacia todos los documentos. En caso de que ya no se quiera pertenecer al círculo, el protocolo es de que se dé una carta compromiso de desintegración y que no se desvincule de manera inmediata, sino de que se nos dé la oportunidad a desacelerar el ritmo y encontrar una persona que nos pueda suplir. O, en dado caso de que no haya una persona, se pueda cerrar todos los procesos en los que se haya trabajado de manera de que no hayan pendientes. Entonces, lo que se pide es de que se comunique a todo el equipo mediante un escrito y en una reunión operativa pues nos organicemos todos cómo hay que hacer el proceso de desvinculación. Entonces, a grandes rasgos, esta es la mecánica cómo trabajamos y yo creo que es importante obviar la parte de que nos consideramos más allá de ser miembros de una organización, nos consideramos como una gran familia en las cuales estamos pues compartiendo nuestros tiempos de manera de corazón y también cabe la claridad mencionar de que este es un trabajo voluntario, por lo tanto no hay remuneración económica. En esporádicas ocasiones hay un incentivo a manera de reconocimiento, porque los dineros que llegan pues son simbólicos. Entonces es un trabajo desinteresado en lo económico, más sí con todo el ánimo y voluntad de contribuir al tejido regenerativo formal para contribuir el bienestar hacia todas nuestras relaciones de vida. Entonces desde ahí actuamos y regreso la palabrita. En lo personal ya me toca ir a asistir a la boda maya. Por lo tanto, me despido con esta intervención. Nos amo, familia, gratitud, bendiciones. Muchas gracias, Luis. Gracias, ya encontré el documento. Si alguien lo quiere, se lo podemos enviar. Nos dejan su chat. Y bueno,
Entonces, bueno, ya con estas con esta presentación que acaba de hacer Luis sobre la manera de vincularse y desvincularse, entonces vamos a pasar a una ronda de preguntas y quien quiera hablar, pues por favor, tengo listo, pues ya te lo mando. Preguntas. Entonces, si alguien quiere hablar, por favor, abra su micrófono y aquí los... Estamos atentos a ver si hay alguna pregunta. Hay una pregunta en el Facebook que viene sí, dirigida acabo para de mí. ver. Estoy intentando ver cuál es. Sí, dice Rodolfo, ¿puede haber un proceso constituyente sin un proceso previo destituyente? Bueno, no sé, Rodolfo, a qué se refiere con destituyente, pero puedo explicar un poquito cómo está el proceso, que es un poco complejo de entender. Mira, cuando se da sobre todo en el proceso chileno, que es un proceso muy específico, se dio el proceso de revuelta, que incluso se llama el constitucionalismo en las calles, lo llaman algunos, ¿no? Porque se promueve reformas y se pide reivindicaciones de los movimientos sociales, de derechos, de demandas colectivas, y eso se hace pues en todo lo que es el levantamiento, diría, el movimiento en las calles en el 2019. A partir de todo esto, que incluso costó vidas humanas y también violencia, muchos jóvenes perdieron su vista, perdieron sus ojitos, fueron realmente violentados, hubo una represión fuerte para estas movilizaciones sociales, se genera un acuerdo de paz. Y en ese acuerdo de paz se llega a la conclusión de que se va a abrir un proceso constituyente que iba a tener un año en sus funciones y que al terminar el texto constituyente iba a someterse a un plebiscito de salida. Bueno, se firma ese acuerdo de paz, entonces, que incluso es cuestionado, pero nosotros no estamos aquí para analizar ese proceso de paz, ya les corresponde en el territorio chileno ahora analizarlo, pero eso es a los acuerdos que se llegan. Y es el proceso que se vino dando en este transcurso previo. Este proceso constituyente iba a llamarse a elecciones para los representantes de cada región como constituyentes, ¿no? Como convencionales constituyentes. O sea, ahí hubo todo este proceso de campaña electoral, fueron electos 115 convencionales constituyentes, dentro de ellos 17 escaños reservados de pueblos originarios y los otros de los territorios, incluyendo partidos e independientes. Esto es muy clave porque ahí participaron independientes. Después de esta campaña y ya de tener conformada la convención, se instaura la convención 4 de julio y empiezan a trabajar por comisiones. Tenía un año la convención para entregar un texto constituyente y en este proceso también se dividió en comisiones. ¿Ya? Se trabajó por varias comisiones con enfoques temáticos y entre esas comisiones se generó una que era derechos de la naturaleza, ¿no? Se logró generar esta comisión. Era medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes comunes y modelo económico, así se llamaba. Y dos coordinadores, Camila Zárate y Juan José Martín. Con ellos trabajamos, también con el equipo de ecoconstituyentes que les comentaba. Luego, ahí se formularon todas las normas, los articulados, las negociaciones, tanto de los movimientos y organizaciones sociales como de los diferentes actores de la sociedad civil y también a nivel político. Se termina el texto, la elaboración del texto constituyente, se entrega al presidente Boric el 4 de julio y se somete a plebiscito de salida. Ahí, pues, gana el rechazo, más bien diría yo, porque yo creo que ganamos muchas cosas con este texto constituyente, sobre todo un legado a nivel ecológico grande, pero gana el rechazo en su mayoría y queda un proceso ahí
incógnita. ¿Qué va a pasar ahora? Antes de llegar a este proceso constituyente también olvidé decirles que se hizo un plebiscito a toda la población chilena sobre el sí a un proceso constituyente o no. Y allí ganó el sí. Por eso se entró a este proceso constituyente, ¿no? Porque la población votó mayoritariamente por un sí. Queremos una nueva constitución. En este momento, cuando gana el rechazo, empiezan los diferentes análisis, ¿no? Políticos, electorales, y sobre todo el presidente Boric anuncia, antes incluso de los resultados del plebiscito, que si inclusive ganaba el rechazo, iba a continuar el proceso constituyente. ¿Por qué? Porque en el primer plebiscito ganó un sí a una nueva constitución. Entonces, eso está sobre la mesa de negociación. Esa es una decisión. Ahora, ¿cómo se daría el proceso a continuación? Hay como dos versiones y están todavía negociando. Un camino era que este proceso se llevara a través de la Cámara de Diputados y luego Cámara de Senadores, y se encargara un equipo de expertos y sería trabajado específicamente por los diputados y los senadores. Esa era una vía de salida. La otra vía de salida es llamar nuevamente a un proceso constituyente con nuevas elecciones. Incluso ahí estaba en la negociación las negociaciones sobre si esas nuevas elecciones serían solo de partidos políticos o si ingresarían independientes. Hay una propuesta que ingresó del Senado, una senadora, para que entren los independientes también en este nuevo proceso electoral, y no solo los partidos políticos. Eso estaba en negociaciones, está todavía en negociaciones, y que luego de esta elección de nuevos convencionales, de la redacción del texto constituyente. Esa es la segunda propuesta, la segunda vía de salida. De todas maneras, todavía se está negociando cuál será este camino. Sin duda se ha garantizado que va a haber un proceso constituyente que sigue ese proceso, pero todavía no está definido directamente cómo. Entonces, allí está el proceso en Chile. Dentro de los análisis que se han realizado de diferentes expertos a nivel de temas del constitucionalismo, por ejemplo, lógicamente se hace la inquietud de si una vez que ya ganó, queremos una nueva constitución, tal vez no se debería, o lo correcto había sido no someterlo otra vez a un plebiscito de salida, porque ya ganó un sí, que se podría ir transformando esa constitución a medida de lo que iba pasando las negociaciones, sin que saliera un plebiscito de salida nuevamente, ¿no? Ese es un análisis que se hace dentro de los expertos en constitucionalismo, también como experiencia para siguientes procesos constituyentes. Ese es un punto, y hay otro punto que también se habla de la democracia participativa, donde se dice es importante escuchar la voz del pueblo en estos procesos y en este plebiscito de salida. Pero ahí se genera como este punto de ver cuál es la mejor estrategia en este proceso, y es un desafío como proceso constituyente, ¿no? Y por otra también el análisis de la campaña electoral, quienes se involucran en estas campañas electorales y cómo en los niveles de comunicación. También se ha hecho un análisis de cómo llevar estas campañas electorales, porque muchas noticias falsas fueron entregadas, también información falsa, desinformación del texto constituyente. Se tienen incluso noticias de que fueron repartidos con borradores de la Constitución que fue redactada con articulados y normas falsas. Todavía se está investigando esto, no sé si se va a llevar algún proceso legal, pero eso se sabe. Entonces, todo este tema es bastante complejo, ¿no? Y también de la parte de los que estuvimos fortaleciendo el apruebo, que en este caso estuvimos nosotros trabajando con el Comando Apruebo por el Agua, porque impulsábamos la aprobación de este texto constituyente, pues la reflexión y el autoanálisis de cómo ir avanzando en este proceso educativo dentro de esta democracia participativa, pero para que sea en un lenguaje comprensible y para que la sociedad
pueda entender las normas que se plantearon en un texto que tiene un lenguaje jurídico, ¿no? Y que también puedan abrazar esto. Pero cuando hablamos de democracia, digo yo, tenemos que abrazar los diferentes resultados y encontrar la vía del diálogo. Para mí es clave en este momento ese diálogo y que siga este proceso, que siga avanzando. Y en el tema de derechos de madre tierra y naturaleza, que se siga impulsando. Ya lo hemos impulsado, que sigamos en lo que viene en el territorio chileno, en América Latina y en el mundo, porque es allí hacia donde vamos. Y estamos abiertos aquí para dialogar, para mejorar, para interactuar y para implementar los derechos de la madre tierra naturaleza, como Yulu nos ha presentado maravillosamente las aulas vivas, donde los territorios hacen sus propias normas, sus propios decretos, porque quieren vivir de esa manera los derechos de la madre tierra naturaleza, y yo encuentro fantástico, porque realmente ya está implementándose los derechos de la madre tierra naturaleza en la vida diaria. Nosotros las ecoaldeas, los ecobarrios que proponemos desde Casa Latina, es una implementación de estos derechos de la madre tierra naturaleza, es un trabajo en el territorio. Entonces seguimos por allí, son varias vías, pero esa es la respuesta en cuanto al proceso constituyente. Espero que quede respondida esa inquietud. Sí, muy lindo. Bueno, tenemos otra pregunta aquí de Pois, pero no te vayas, que de pronto es para ti también. Casa Argentina, bienvenido, Pois, dinos. Bueno, un saludo muy grande a todos los habitantes de esta madre de tierra. Permiso. Aquí estamos en una bioregión que se llama Misiones, frontera con Paraguay y Brasil, por suerte con abundante agua y lluviecita en esta selva. Y lo traigo este ejemplo porque quizás acá se mueve todo más de forma provincial o por departamentos, ¿no? No tanto a nivel nacional, sino que esta provincia, donde es cuenca de las cataratas del Iguazú, de la cuenca del río Paraná, el río Uruguay, son como ríos madres de nuestro continente, tiene una, podríamos decir, una política de Estado con los temas del cuidado de la naturaleza bastante punta de flecha, bastante buena en relación a otras provincias, pero aún así tampoco se llevan a la práctica, ¿no? Entonces eso es lo que nos pasa, por ejemplo, para seguir igual promoviendo los derechos de la naturaleza. Hay muchas leyes que acá tenemos que son bastante interesantes a la hora de proteger a la naturaleza, mas no se estarían cumpliendo. Entonces, bueno, también promover nuestras estrategias más autogestivas, o acá en Argentina hay una red muy bonita para articular, que es la red de reservas privadas. También vivimos de ecoaldeas, entonces también entender que un poco hay que ir por arriba, hay que ir por abajo, por el centro, por la vida, pero quería saber un poco desde el movimiento, ponerle que logramos y ya estamos en unos derechos biocentristas, ¿cómo se llevarían a cabo estos derechos, ¿no? O sea, en acción. Esta es como una semilla a germinar, y nosotros estamos con un proyecto autogestivo, intergestivo, de reservas naturales regenerativas. Nos contemplamos, creo que con esto se relaciona con todo lo que es santuarios, más bueno, también empezar con nuestras tierras que habitamos a generar esas reservas naturales y a regenerar el territorio. Así que bueno, venía con esta inquietud, esta propuesta, y ver cómo se ve desde el movimiento de derechos de madre tierra. Gracias. Gracias. ¿Quieren contestar? ¿Quién quiere contestar? No, dale, dale. Bueno, porque tu pregunta fue así como específica, ¿cómo se vive en el día a día? Y creo que, nuevamente repito, las ecoaldeas intentamos vivir en ese día a día, o ya estamos en eso, porque es el reconocimiento de que la tierra es un sujeto de derecho, que es un ser vivo, y creo que esa es la base por la que partimos en Casa Latina, desde ese reconocimiento. Esa es una manera diaria de vivir en armonía con la naturaleza. Nosotros cuidamos las aguas, captamos el agua de lluvia, aplicamos las diferentes ecotecnias, todo eso es derechos de la naturaleza en la práctica, en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana. A nivel educativo hacemos una gran labor como Casa Latina en este tema,
¿no? Hay numerosos proyectos educativos para enseñar a los jóvenes, a los niños y las propias ecoaldeas, los propios asentamientos humanos sustentables son espacios educativos donde la gente puede inspirarse todo lo que tenga que ver con armonía con la naturaleza y el respeto a la madre tierra tiene que ver con sus derechos, porque lo que trabajamos en el círculo es el principal derecho, reconocerla que es un ser vivo. A partir de ahí, reconocer que los ríos, las montañas, la selva, por ejemplo, son sujetos de derecho. Por tanto, tienen derecho a ser restauradas, regeneradas, cuidadas y no devastadas. ¿No? Que entonces estamos trabajando para esto. Los huertos, las azoteas, las agroflorestas, todos estos son espacios de regeneración. Entonces ahí estaríamos aplicando derechos de la madre tierra naturaleza en la práctica, ¿no? Cuando nos podemos analizar profundamente, vemos cómo estamos haciendo una realidad. Esto en la vida cotidiana y en nuestras organizaciones, sobre todo en Casa Latina, podemos ser un ejemplo realmente de esto. En cuanto a niveles educativos, después que se han implementado en las constituciones, se ha visto que es uno de los grandes avances, porque los niños y los jóvenes que crecen ya con este nuevo paradigma, podríamos llamarlo biocéntrico o ecocéntrico, que vamos una avanzada al biocentrismo, ya crecen con esta percepción de que ella tiene derechos, es decir, que esta superioridad del ser humano como que ya no está. Nos sentimos realmente parte de ella y eso es hacia donde vamos en la construcción del nuevo paradigma. Entonces hay un impacto no solo a nivel jurídico sino educativo que es más grande incluso que a nivel jurídico. Y luego en implementación a nivel jurídico, pues cuando tú reconoces en una constitución una norma, esa tiene que ser implementada a través de políticas públicas o en la institucionalidad de los diferentes gobiernos, tanto a nivel local, nacional, como en los pactos internacionales. En este caso, por ejemplo, en la Constitución chilena había diferentes normas para, como podríamos decir, hacer la bajada de estos derechos de la naturaleza a través de la gestión, por ejemplo, comunitaria de las fuentes hídricas, en donde se tomaba en cuenta toda la fuente hídrica como un ser vivo y donde el cuidado de ella iba a ser con la participación de la sociedad civil, de los organismos de gobierno, de las empresas, porque en este caso en Chile el flujo se vende el agua por flujo porque el agua es privada, pero en este caso específico, pero había una gestión de cuencas, ¿no? Entonces esa es otra manera de implementar derechos de la naturaleza desde la gestión participativa y democrática. También se habla de la Defensoría de la Madre Tierra, naturaleza, en donde la sociedad civil puede acudir a hacer sus demandas, donde también tiene una función de observar si se están cumpliendo estos derechos, ¿no? O si se están infringiendo, ya sea a nivel individual como a nivel de empresas o de transnacionales, estaríamos hablando aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, a nivel jurídico, en las cortes, en los tribunales, tribunales ambientales que ya existan, se puede realmente pedir que sean respetados los derechos de la madre tierra naturaleza. Hay fallos de la Corte, como por ejemplo en Colombia, donde incluso se dio a que se reconociera el río Atrato como sujeto de derecho. Todavía en Colombia no está a nivel constitucional estos derechos reconocidos, pero sí a través de las Cortes. Es otro camino para hacerlo, ¿no? Entonces también ayuda en la defensa de las diferentes causas que antes llamábamos medioambientales, ahora estamos dando un paso de avanzada a nivel incluso del lenguaje jurídico, de medioambiental, transformarlo a derechos de la madre tierra naturaleza. Eso en el área jurídica. En el área social caminamos desde el buen vivir, imaginen ustedes la economía ecológica, se está hablando ahora ya vinculada a derechos de la naturaleza, porque cuando entendemos que el patrón de devastación de la naturaleza se hace realmente por un sistema económico, cuando hablamos de derechos de la naturaleza tenemos que ligarlo directamente con la economía. Entonces, si hablamos de una propuesta de economía ecológica para nuestras sociedades, que muchas de nuestras, de cuáles las hacemos,
las economías solidarias, los trueques y los intercambios, estamos contribuyendo también para este cambio y para que sea una realidad. Y así, mira, estos pequeños estos ejemplos, digamos, ni pequeños ni grandes, pero ejemplos de cómo se puede implementar. Y luego ya iríamos a políticas públicas sobre derechos de la madre tierra naturaleza, ¿no? Acciones para el cambio climático, acuerdos internacionales donde los gobiernos tendrían la responsabilidad y en este momento la obligación de sumarse a estos acuerdos, incluso de parar con el extractivismo y la devastación, ¿no? Y con generar nuevas políticas públicas que fomenten otras formas de sociedad, ¿no? A nivel institucional. Espero que esto se dé lo antes posible. Es un camino largo, como vemos, pero esta es otra manera de bajar los derechos de la naturaleza, ¿no? Imagina tú, por ejemplo, en este caso del proceso constituyente chileno, lo traigo porque es el más cercano a nosotros y que está aquí, fresco, ¿no? Está aquí mismo. Si se declara un estado como estado ecológico, como estaba en este caso quedando la Constitución chilena, pues los diferentes ministerios, las diferentes instituciones de gobierno tenían que tomar en cuenta este aspecto ecológico para tomar sus decisiones, para implementar sus políticas de gobierno, digamos, incluso los programas y proyectos, por eso hablamos de políticas públicas, ¿no? Entonces, si miramos desde un lugar ecológico, imagínense todo lo que sería la sociedad, cambiaría mucho, ¿no? Y estaríamos logrando un avance. Entonces, bueno, eso de cómo hacer una realidad. Y no sé si era específico en tu provincia, entonces en tu provincia se puede promover los derechos de la naturaleza, desde estos diferentes ámbitos, ¿no? Y las organizaciones pueden pedir, de acuerdo, no conozco muy bien cómo está la legislación a Argentina sería, si se puede hacer a nivel local o a nivel nacional, esta inclusión, si se puede trabajar desde allí. Aquí en México, porque es un estado federado, nosotros podemos incluirlo y avanzar estado por estado, ¿no? Aquí se está haciendo eso en México. Sí, muchas gracias, Vero. Bueno, fabuloso. Esto es lo que somos, esto es lo que hay y ahí es que vamos. Quiero agradecer, Claudio, ¿quieres tú hacer así en la recogida para cerrar ya? Logramos pues hacer este proceso muy lindo, me agradezco mucho la presencia de todos ustedes, Vero, tú y tu sabiduría, tu corazón tan grande. Gracias, apoyo a todos los que estuvieron presentes por el Zoom y a todos los que estuvieron acompañando por el Facebook. Y bueno, Claudio. Bueno, sí, gracias Yulo y gracias a todos. Y también decirte, puedo ir un poco a raíz de tu consulta, que en lo concreto lo de Santuario está ahí súper dispuesto a que se organicen. Lo más importante es que sean decisiones que vengan de los grupos, de las comunidades que están sosteniendo territorios o redes de territorio. Y encontramos muy importante que exista un equipo núcleo en cada país, en cada bioregión, que quiera pilotearlo. Por eso comenzamos en Chile, en Colombia, en México, que somos los que estamos aquí, ¿no? Que decimos ya, lo llevamos adelante, nos comprometemos y prestamos todo el apoyo del movimiento para que esto se vaya haciendo realidad. Así es que ese es, como diría yo, el primer paso desde esta alternativa, pero como dice Berito, en realidad esto es un trabajo complejo, a largo aliento, es un cambio cultural, paradigmático profundo. Y seguir lo que estamos haciendo cada cual en nuestros proyectos ya es una gran tarea. Así que bueno, eso, agradecer a todos, qué lindo que ya vamos cerrando esto y que los que vean también se contacten con el círculo y seguimos adelante en este camino. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Chao. Gracias, equipo precioso. Gracias.